Bienvenidos a Urantia desde el Amor, en un nuevo programa con temas del libro de Urantia. Marcelino, vamos con la oración, por favor. Con gusto, Angelita. Gracias. Nos disponemos a la mano de la triple presencia divina y de sus ángeles. Infinita presencia triple de Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Materno, que nos habita y que vive dentro de nosotros. En esta hora bendita en la cual nos conectamos con su divina presencia, queremos darle gracias, Señor, por su inmenso amor y misericordia y por hacer posible que nuevamente nos reunamos para compartir en el nombre de Micael en Jesús. Le colocamos en sus manos cada una de nuestras experiencias, Señor, de vida, tanto de los días pasados como del día de hoy, y esta nueva experiencia en este grupo para que podamos absorber todo lo que su mano divina a través de las personas que participen en esta oportunidad, y no solo absorberlas para nosotros, sino irradiarlas a nuestros semejantes. Gracias por darnos esa capacidad de reconocer, en primer lugar, los detalles de su voluntad divina, y gracias también por darnos esa capacidad de reconocer los detalles de nuestras debilidades, de nuestras fallas, para que trabajemos esas fallas con la mayor fuerza de nuestra voluntad y podamos lograr hacer lo que sentimos que es su voluntad. Gracias nuevamente, Señor, por la posibilidad y la salud de algunas personas afectadas por la salud del movimiento urantiano y, por supuesto, de quienes puedan estar afectados en nosotros y en nuestros familiares. Todo esto lo ponemos en sus manos, dándole gracias por hacer una realidad, y lo hacemos en el nombre de Micael en Jesús. Así es y así será. Amén. Amén, amén, amén. Jorge, es todo tuyo. ¿Quieres compartir? Tienes toda la posibilidad de compartir. Adelante. A ver, déjame. ¿Ya se ve? Perfecto, se está viendo perfecto. ¿Está Y llenando toda la pantalla? sí, señor, es perfecto. Muy bien. Muy bien. Gracias a Urantia desde el Amor, en la persona de Ángela y Lucy y Esther, por la invitación. Me siento muy contento y honrado de tener la oportunidad de traerles esta pequeña charla el día de hoy, lunes 13 de octubre 2025. Bien, esta charla la he titulado Eventos históricos y anatomía del prólogo del libro de Urantia. Ok. Bien, esta charla tiene tres objetivos básicos. Primero, destacar algunos eventos históricos relativos al prólogo del libro de Urantia. En segundo lugar, explicar la estructura y contenido del prólogo, sin entrar a desarrollar sus temas en detalle, lo cual extendería demasiado esta charla. Y en tercer lugar, profundizar en el concepto de lo que se llama revelación personal, sus características particulares y su diferencia con la revelación epocal. El libro de Urantia es una revelación epocal, también conocida como la quinta revelación. Esta revelación de época ha sido dada a este mundo en forma de libro, el cual se recibió el siglo pasado en Chicago, Estados Unidos, entre 1925 y 1937. Estuvo lista para publicarse en 1950 y su primera edición salió a la luz un 12 de octubre
como ayer, de 1955. Como ustedes saben, la cuarta revelación fue traída por Jesús de Nazaret hace 1995 años. Jesús vino a revelarnos al Padre y su mensaje de amor y hermandad. La tercera la trajo Maquiventa Melquisedec hace 3.945 años. La segunda nos llegó con Adán y Eva hace unos 37.000 años, y la primera hace medio millón de años la trajo el príncipe planetario. Pero aparte de estas revelaciones que se dan para toda la humanidad, hay también revelaciones personales, de las cuales vamos a hablar al final de esta charla. Bien. La información que presentaré a continuación procede de publicaciones que seguro todos ustedes conocen, como el libro de Mark Kuliak, Nacimiento de una revelación, el de Larry Mullins y el Dr. Meredith Sprunger, Historia de los documentos de Urantia, de El reporte de Urantia, cómo llegaron los documentos por Webster Stafford. Me he basado también en los escritos de Ralph Serr, de donde procede el libro de Urantia, un texto que aparece en la página de la Fundación. Matthew Block, algunas fuentes humanas del material usado en el libro de Urantia, algunas notas sobre el prólogo de Merritt Horn, de Bill Sadler Jr., una simplificación del prólogo del libro de Urantia, así como su estudio del universo maestro, por supuesto del libro de Urantia mismo. Bien. Y ahora, con tu permiso, Ángela, quisiera dirigirme a los presentes de esta charla. Les voy a pedir que me ayuden a realizarla, participando en la lectura de algunos textos del libro de Urantia que aparecerán en algunas diapositivas. ¿Les parece bien? Bien. Estoy un poco aplicando la dinámica que llevamos en nuestro grupo de estudio Urantia Toronto en español, al que todos ustedes están cordialmente invitados. Bien. Ahora quisiera, por favor, que me den sus nombres de las personas que deseen participar. Basta que sean unas 4 o 5. No hay muchas citas. Si no, Yo puedo participar. puedes tomar, Esther, puedes tomar nota de los nombres y vas asignando a medida que aparezcan los textos, por favor. Bien. Ok. Continuamos. Bien. Como ustedes saben, el prólogo del libro de Urantia fue preparado por un consejero divino, ¿no? Si revisamos la sección 3 del documento 19, recordaremos quiénes son ellos. Son personalidades trinitarias de muy alto rango. No son precisamente el reflejo del consejo divino de la Trinidad, ellos son ese consejo, y hay 21.000 millones en servicio para los 7 superuniversos. De modo que a nosotros nos corresponden 3.000 millones de estos consejeros. El prólogo del libro de Urantia fue el último documento que se entregó, y esa entrega fue hecha de forma muy especial, como veremos más adelante. Bien. Pero primero hagamos un breve repaso cronológico de los eventos que hicieron posible que nosotros, habitantes de un mundo en rebelión, perdidos y confundidos sobre nuestro origen, identidad y creencias y destino, pudiéramos recibir una nueva revelación de la verdad para nuestra época, para nuestro momento histórico y evolutivo. El libro de Urantia fue posible gracias a los seres intermedios. Estos seres habitan la Tierra desde hace aproximadamente medio millón de años. Son residentes permanentes de este mundo por ser inmortales y por tener una naturaleza muy especial. Ellos son superhumanos, pero podemos considerarlos como nuestros primos o, si quieren, nuestros hermanos mayores. Los seres intermedios están entre los mortales y los ángeles, y son de dos tipos con distintas cualidades dependiendo de su origen. Los que nacieron en Urantia como descendencia extraordinaria de los miembros del séquito corpóreo del príncipe planetario son los llamados intermedios primarios.
y los que nacieron como parte de la descendencia de un hijo directo de Adán y Eva con una mujer nodita de raza pura, los llamamos los secundarios. Bien. Ambos grupos han sido testigos presenciales de todos los eventos históricos de nuestro planeta y han mantenido un recuento vivo de todos esos eventos en sus mentes privilegiadas. Desgraciadamente, siendo seres personales con libre albedrío, la gran mayoría de ellos se plegó a la rebelión de Lucifer, a la rebelión planetaria, diríamos, más exactamente. Y estuvieron haciendo toda clase de maldades en este mundo. Estos intermedios rebeldes son los llamados demonios de la Biblia. Pero desde el día de Pentecostés todos ellos fueron apresados, quedando en actividad solo los seres intermedios primarios y secundarios leales a Miguel de Nevadón, los cuales están al servicio de Maquiventa Melquisedec, el representante personal de Miguel en este mundo. El siguiente párrafo nos explica cómo los intermedios actúan sobre el mundo físico y las mentes de las personas, pero de una forma positiva, benéfica, no como lo hicieron los rebeldes. Ahora, leamos por favor el párrafo 9 de la sección 7 del documento 114 que trata del gobierno planetario seráfico. Yo podría leer si es necesario, no sé. A ver, adelante, Ketty. A ver. En muchos mundos, las criaturas intermedias secundarias mejor adaptadas son capaces de establecer diversos grados de contacto con los ajustadores del pensamiento de ciertos mortales favorablemente constituidos a base de penetrar hábilmente en las mentes habitadas por dichos ajustadores, precisamente por una combinación fortuita de ajustes cósmicos. De este tipo se materializaron estas revelaciones en el idioma inglés de Urantia. Estos mortales de los mundos evolutivos, dotados de potencial de contacto, son movilizados en los numerosos cuerpos de reserva, y se puede decir hasta cierto punto que la civilización espiritual progresa y los altísimos rigen en los reinos de los hombres gracias a estos pequeños grupos de personalidades con visión de futuro. Muy bien. Entonces aquí intervienen estos reservistas del destino. Bien. Entonces, la llamada fraternidad de los seres intermedios unidos de Urantia son un cuerpo de, como hemos visto en el slide anterior, desde 1992, de los cuales 9.881 son intermedios primarios y solo 1.111 son secundarios. Ellos están interesados en que nuestro planeta y su humanidad superen los estragos derivados de la rebelión de Lucifer y progresen al estado de luz y vida, el destino natural común de todos los mundos habitados. Los seres intermedios, pues, están entre nosotros, pero no los vemos. Son superhumanos de naturaleza semifísica y semiespiritual. Son el nexo entre el mundo de las realidades físicas y las morontiales y espirituales, especialmente los seres intermedios secundarios, que son capaces de interactuar con la materia física palpable. Son, por lo tanto, otra genialidad del divino creador en su infinita sabiduría para asegurar que sus planes de amor y vida eterna para todos sus hijos se cumplan en el universo, especialmente en planetas como el nuestro. Bien, pues bien, lo primero que debieron hacer estos seres intermedios fue decidir el momento histórico, luego el lugar en el planeta donde debería llegar la revelación y finalmente las personas que serían escogidas para esta magna misión, estos reservistas del destino que habíamos mencionado. Y aquí hubo un trabajo muy bien coordinado de serafines, querubines y sanobines junto con los intermedios. Bien, luego hubo una coordinación al más alto nivel, tanto con autoridades de nuestro universo local como con las autoridades de Ubersa, la capital de nuestro superuniverso.
Finalmente, hubo un trabajo para mí inimaginable y misterioso a nivel supraconsciente con los ajustadores de pensamiento en las mentes de las personas involucradas. Esas personas han sido sin duda los reservistas del destino. Bien. Ahora resaltemos algunos de los eventos importantes que hicieron posible la quinta revelación. Cierto día del año 1906 sucede el primer encuentro con la llamada personalidad de contacto. El sujeto era el marido de una paciente de la doctora Lena Sattler. Esta persona le pide ayuda a la doctora porque su marido hablaba de una forma extraña cuando estaba dormido y no había forma de hacerlo despertar. Entonces la doctora Lena le promete que consultará el caso con su esposo, el doctor William Sattler, que es psiquiatra. Entonces, ambos médicos decidieron observar el fenómeno todas las noches. Y durante casi 20 años, el doctor Sattler y su esposa estuvieron estudiando y tratando de demostrarse a sí mismos si el extraño fenómeno psíquico que estaban observando era producto del subconsciente de aquel hombre o realmente se trataba de una canalización de comunicaciones con seres de una dimensión supramaterial. Entonces, ambos médicos decidieron observar el fenómeno todas las noches. Bien. Los seres celestiales, por su lado, esperaron pacientemente a que estos científicos tuvieran plena certeza de este fenómeno psicoespiritual destinado a entregar una revelación de época y al mismo tiempo asumieran el compromiso de aceptarla. El doctor Sattler fue especialmente escéptico, pues él y dos personas más, amigos, Harry Houdini y Howard Thurston, se habían dedicado a desenmascarar supuestos médiums y espiritistas muy de moda a principios del siglo XX. La doctora Lena, siendo también científica, supo desde un principio que el fenómeno era real y que estaban asistiendo a una verdadera comunicación con seres espirituales. Pero el doctor Sattler no se convenció hasta el año 1936. Ya les cuento la anécdota más adelante. Bien. Hasta ese momento, solo 6 personas habían asistido a este fenómeno. El grupo fue llamado el de la Comisión de Contacto y estaba conformada por el doctor William Sattler, su esposa, la doctora Lena, su hermana, la enfermera Annabelle Kellogg, su hermano Wilfred, la señorita Emma Louise Christie, quien fue posteriormente hija adoptiva de los Sattler y fue la que tomaba notas taquigráficas de todas las comunicaciones que recibían a través del sujeto dormido. Bill Sattler, el hijo de la pareja de médicos, estaba muy pequeño cuando todo empezó, pero desde muy joven se incorporó también a la comisión de contacto, como veremos más adelante. Entonces acá tiene la comisión de contacto, 6 miembros, incluyendo a Bill, que se incorporó posteriormente, y el sujeto de contacto y su esposa, que no los contamos. Bueno, bien. Hasta 1921, numerosas personalidades, principalmente estudiantes de otros mundos, visitando Urantia, y seres intermedios de Urantia hablaron a través del sujeto dormido. Digo hablaron entre comillas, ¿no? Ninguno de ellos fue alguno de los futuros reveladores. Hasta que un día recibieron un verdadero reto que el doctor Sattler no rechazó. Y en 1923, un 11 de febrero, conformó un grupo de personas que se encargarían de hacer esas preguntas difíciles e inteligentes que les habían pedido. Y el doctor Sattler lo denominó el foro. ¿Okay? En 1924, Tava Mantia inspeccionó la organización del foro, así como la comunicación establecida y fomentada por los intermedios. Luego de lo cual envió su informe a los ancianos de los días de Obersa, recomendando continuar con los esfuerzos para proporcionar una revelación de época solicitada por los intermedios unidos de Urantia. Y el 11 de febrero de 1924, exactamente un año después de la primera sesión del foro, escucharon la voz de alguien que se identificó como Maquiventa Melquisedec.
quien les anunció solemnemente que ellos habían sido escogidos para recibir una importante revelación de la verdad. En 1924, bueno, el 11 de febrero, exactamente un año después de la primera sesión del foro, Maquiventa les anuncia, y en septiembre de 1925 el foro ya contaba con 30 miembros. Entre 1925 y 1929 se recibieron la primera serie de 57 documentos, en respuesta a las preguntas del foro. Los documentos siempre aparecían escritos en perfecta caligrafía inglesa, a lápiz, sin intervención del sujeto dormido, por cierto, quien nunca supo de estas actividades ni de las actividades del foro. Los miembros del foro estudiaban los documentos y a partir de dicha información redactaban nuevas preguntas sobre lo que habían leído. Y aparecía la segunda serie de documentos que eran respuesta a dichas preguntas, una ampliación de la información dada en la primera serie. En ese proceso, algunos títulos eran cambiados, algunos textos suprimidos, otros consolidados, otros ampliados con nueva información. Christie transcribía los documentos en papeles mecanografiados y los originales eran guardados por el Dr. Sattler en una caja fuerte. Meredith Sprunger relata que los documentos aparecían siempre en un lugar predeterminado y que estaban escritos a mano. Les pedían que los mecanografiasen y que los originales los guardaran en la caja fuerte del doctor. Cada vez que se copiaban los documentos originales, estos desaparecían. En 1927, el doctor Sattler, dada la importancia de la información que estaban recibiendo, consideró que los miembros del foro debían firmar un documento de confidencialidad, el cual fue llamado la promesa del foro. ¿Alguien podría leernos, por favor? Sí, reconocemos nuestra promesa de guardar secreto. Esta promesa renueva nuestro compromiso de no hablar con nadie de las revelaciones de Urantia o de sus temas, salvo con los miembros activos del foro, y de no tomar notas de estas preguntas cuando se lean o se debatan sobre ellas en las secciones públicas. Asimismo, prometemos no hacer copias ni tomar notas de lo que leemos personalmente. Muy bien. Y todos firmaron el documento. Bien, entre 1923 que se fundó el Fórum y el año 1956 que se cerró el Fórum participaron 485 personas. El Fórum fue reemplazado posteriormente por el Grupo de los 70, luego por la Hermandad y luego por la Asociación. Bien, en 1934 terminó la recepción de las 3 primeras partes del libro de Urantia, 118 documentos. El documento 119 se materializó en 1935, justo antes de que se entregara completa toda la 4ª parte del libro. El 11 de febrero de 1935, justo en el 10º aniversario del foro, se recibieron los documentos de Jesús. Esta fecha, 11 de febrero, fue también el aniversario de la llegada del ajustador del pensamiento de Jesús, cuando era niño. La 4ª parte del libro fue entregada no como manuscrito a lápiz, sino totalmente mecanografiada, justificada, puntuada y escrita con mayúsculas. Apareció en una oficina vacía de la casa, al lado de la máquina de escribir en donde fue escrita. Bien. Otro dato curioso es que según conversaciones de Bud Kagan con Bill Sattler, que la intención de la Comisión de Reveladores no había considerado incluir la 4ª parte de Jesús en esta revelación. Así que los intermedios se impusieron a esta comisión apelando a toda una serie de mandos superiores para incluir esta narración, que vino sin preguntas. Consiguieron la aprobación de los ancianos de los días luego de un año de nuestro tiempo. Luego de esto, el arcángel que redacta el documento 77 agregó el siguiente párrafo. ¿Alguien nos puede leer, por favor? Con mucho gusto. Dice, documento 77, las criaturas intermedias.
La cultura de los intermedios, al ser fruto de una ciudadanía planetaria inmortal, es relativamente inmune a las vicisitudes temporales que acosan a la civilización humana. Las generaciones de hombres olvidan, el cuerpo de intermedio recuerda. Y ese recuerdo es la mina de oro de las tradiciones de vuestro mundo habitado. De este modo, la cultura de un planeta permanece por siempre en ese planeta y en las debidas circunstancias, esos recuerdos atesorados de sucesos pasados se ponen a disposición de los hombres, como es el caso de la historia de la vida y enseñanzas de Jesús, transmitida por los intermedios de Urantia a sus parientes de carne y hueso. Miren ustedes, y esto llegó cuando ya se habían hecho las planchas de impresión. Bien. Y en algún día del año 1936, y acá viene la anécdota que les había prometido, ¿no? Luego del estudio del documento 139 sobre los 12 apóstoles, finalmente el doctor Sattler se convence de la veracidad del libro de Urantia, cuando afirmó con lágrimas en los ojos: ahora sí tengo que aceptar estos documentos por lo que dicen ser. Mi profesión es la conducta humana y estoy convencido de que nadie podría haber escrito y descrito tan perfectamente a estas 12 personas sin haber estado presente entre ellas. Se cuenta que la doctora Lena corrió a abrazar a su marido y todos los presentes se llenaron de alegría y entusiasmo. Y llegó el año 1937, ya tenían el libro completo. Entonces el doctor Sattler y Bill se propusieron escribir un prólogo para esta gran obra. Pero esa misma noche recibieron otro mensaje administrativo de Maquiventa, quien les dijo que no debían hacerlo, pues un consejero divino estaba preparándolo y que se los entregaría muy pronto. Y fue así que esa misma noche aparecieron los papeles del prólogo perfectamente mecanografiados, junto con una nota que decía: una ciudad no puede iluminarse con una vela, dándoles a entender que por más que se esforzaran no lograrían elaborar un verdadero prólogo a la altura de esta obra monumental. Bien, hasta aquí la historia de los documentos, de cómo se recibió el prólogo, y a continuación pasaremos a analizar la anatomía del prólogo, es decir, su esqueleto. Disculpen, no puedo dejar de ser médico. Vinieron los turbulentos años 40 con la Segunda Guerra Mundial, el apogeo de la Unión Soviética, la Guerra de Corea, luego la Guerra Fría. Los miembros del foro y el doctor Sattler sabían que el libro debía publicarse, pero debían esperar instrucciones. Mientras tanto, la doctora Lena empezó a recabar fondos para la elaboración de las placas de imprenta, pero falleció víctima de un cáncer de mama en 1939. Tenía 64 años. El doctor William Sattler, en cambio, tuvo una larga permanencia en Urantia. Él murió en el año 69, de 94 años. Otros datos interesantes que valen la pena recordar de la familia Sattler. Habíamos dicho que Bill se interesó desde muy joven en los documentos, los cuales empezaron a llegar cuando él solo tenía 16 años. Y cuando regresó de su servicio militar en 1928, se dedicó al estudio y a la instrucción de los miembros del foro durante más de 20 años. Como miembro de la comisión de contacto, él fue quien elaboró las preguntas que dieron lugar a los documentos del Ser Supremo. Bien. Acá mencionan a Miss Wilmer. Ella es Sarah Wilmer, una actriz amiga de los Sattler, que se dedicó a la educación en el libro de Urantia en las conferencias de Chautauqua, en una localidad cerca de Nueva York. Volviendo al doctor Bill, a Bill, que no fue médico, fue, creo que, agente de bienes raíces. Bien. Como les decía, gracias a él tenemos los documentos de las deidades experienciales. ¿Se imaginan cuáles habrían sido las preguntas que hizo Bill para recibir esa información? Yo me imagino que pudieron haber sido algo así como: ¿es la Trinidad una persona? ¿O cómo podría Dios explicarnos su origen en el infinito?
En el libro se nos dan esas respuestas. La Trinidad, como saben ustedes, no es una persona. Son tres deidades en asociación existencial, eterna e infinita, funcionando como deidades personales y como absolutos. La Trinidad es la técnica por la cual el Padre Universal se libera de la eternidad, mediante la personalización triple de la deidad infinita. Y esta personalización triple es única y es diferente a todas las demás trinidades. El Ser Supremo, cuando se complete, será la personalización séptuple de la deidad. No se confundan con Dios el séptuple. El Supremo es la expresión final de todas las deidades creativas en evolución y constituye la fusión eterna de lo finito con lo infinito. Esto lo leemos en el prólogo, sección 7, párrafo 9. Por lo tanto, el Supremo sí es persona y es el equivalente a la deidad trina del paraíso en la realidad espacio-temporal, subfinita, evolutiva. El último será el mismo equivalente de la Trinidad, pero en la realidad absonita, en el espacio-tiempo trascendido. El conocimiento de las deidades evolutivas se lo debemos pues a Bill Sattler. Bill se dedicó a estudiar profundamente y divulgar la revelación. Participó en numerosos grupos de estudio, dio conferencias, algunas quedaron grabadas y sus transcripciones han sido publicadas en Internet. Yo las tengo todas. Y escribió su obra magistral, El estudio del universo maestro, en 12 capítulos y 12 apéndices que quedaron inconclusos. No logró concluirlos. Bill falleció de cáncer el 22 de noviembre de 1963, cuando tenía solo 56 años. Bill puede ser considerado con toda justicia como el primer filósofo de la revelación de Urantia. Gracias, Bill. Okay. La señorita Christie fue la última de la comisión de contacto que pasó a los mundos mansión. Ella falleció en 1982 a los 92 años. Bien. El prólogo, el documento introductorio escrito para la quinta revelación, presentada como el libro de Urantia, difiere de todos los demás documentos del libro, tanto por su propósito como por su diseño. Si bien puede estudiarse como un documento más, debemos tener presente que su propósito principal es servir de diccionario, o más bien de glosario, es decir, una lista de definiciones y conceptos, pero no necesariamente en orden alfabético, sino en el orden que el revelador, el consejero divino, considera el más adecuado para el entendimiento de los documentos que vendrán más adelante. Bien, ¿alguien que quiera leer este texto, por favor? Bueno, voy a leer yo. El documento es el documento 0, sección 0, párrafo 2. En nuestro esfuerzo por expandir la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual, es extremadamente difícil presentar conceptos ampliados y una verdad avanzada cuando tenemos restringidos al uso de un lenguaje escrito del mundo. Sin embargo, tenemos el mandato de hacer todos los esfuerzos posibles para transmitir nuestros significados utilizando los símbolos verbales de la lengua inglesa. Solo estamos autorizados a introducir términos nuevos cuando la terminología inglesa no sea capaz de transmitir el nuevo concepto que queremos representar, ni siquiera parcialmente o incluso con cierta distorsión de su significado. Ok. Entonces, al escribir los documentos de Urantia, los reveladores debieron basarse en términos ya existentes, términos en inglés, el idioma que eligieron para escribir la revelación. Y esos términos preexistentes usados por filósofos y teólogos a lo largo de los siglos tuvieron que ser redefinidos y utilizados de diversas maneras.
Por lo tanto, al iniciar esta nueva revelación, los autores dedican algunas páginas a descubrir cómo adoptarán y adaptarán dichos términos existentes para sus propósitos y ocasionalmente acuñarán nuevos términos si es necesario. Eso es lo que hace el prólogo y es muy útil para el lector usarlo con frecuencia, tal como lo presentan los autores, como un glosario introductorio de términos organizado por temas en lugar de presentarlos alfabéticamente. ¿Okay? Ampliar el significado de un término ya conocido y redefinir otros podemos aceptarlo de forma natural. Sin embargo, los términos nuevos resultan interesantes de analizar. Trataremos de descubrir cómo los reveladores manipularon el idioma inglés para acuñar dichos nuevos términos. Así, por ejemplo, la palabra Urantia pueden haberla tomado de Urania, la musa de la astronomía y la astrología, a la cual se le representa con el globo terráqueo, una corona de estrellas y un vestido azul que representa la bóveda celeste. Tiene sentido, ¿verdad? La palabra Salvington sería una denominación de lugar en donde irían los salvados, lugar de los salvados o lugar de los salvos, tomado del inglés salvation. En algunas traducciones le llaman lugar de salvación. La palabra uversa sería una modificación de universe o universo y la asocian con el superuniverso de Orbontón, el lugar de la gran orbe, ¿no?, que reúne muchos universos. La palabra Habona podría haber sido tomada de heaven, cielo, lugar perfecto, lugar glorioso. La palabra morontia o morontial, he estado especulando mucho sobre esta palabra, podría haberse construido de mortal unto angel, como dando a entender que seríamos mortales entrando en el mundo de los ángeles, ¿no? Algo similar podríamos decir de la palabra mota, de la filosofía morontial, mortal to angel, ¿no? Bien, la palabra absoluto no resulta nada difícil de adivinar, pues podría venir de absolute más finite o finito, absoluto más finito, absolute. Eso se da muy frecuentemente en el inglés, esas mezclas de palabras. Y así podríamos seguir usando nuestra imaginación para elucubrar con las palabras en inglés que podrían haber inspirado a los reveladores para crear nuevos términos. Pero hay algo más importante. Aquí nos hacen una advertencia sobre la naturaleza de las cosas reveladas. Los reveladores deben cumplir un mandato de sus superiores. Deben expresar la revelación en los términos ya expresados por seres humanos a lo largo de la historia, poniéndolos en contexto y rescatando o resaltando su valor. ¿Alguien nos puede leer, por favor? Creo que Isabelita había dicho que quería leer. Sí, espérate que me pongo las gafas. Adelante, Entonces, Isabel. ¿me escuchan bien? Muy Sí, bien. perfecto. El mandato dado a los reveladores. Al formular las exposiciones que siguen referentes a la descripción del carácter del Padre Universal y de la naturaleza de sus asociados paradisíacos, junto con un intento de describir el perfecto universo central y los 7 superuniversos que lo rodean, hemos de guiarnos por el mandato de los regidores del superuniverso. Dicho mandato nos dicta que en todos nuestros esfuerzos por revelar la verdad y coordinar el conocimiento esencial, demos preferencia a los conceptos humanos más altos existentes relacionados con las materias que vamos a exponer. Solo podemos recurrir a la revelación pura cuando el concepto que queremos presentar no haya tenido expresión previa adecuada por parte de la mente humana. Muy bien, muchas gracias, Isabel. A ti, gracias. Bien, es decir, los reveladores de los documentos han tenido que comenzar con una revisión de muchas fuentes humanas que han tratado los temas de los documentos con mucha aproximación a la verdad, posiblemente inspirados por sus ajustadores, y solo van a recurrir a la revelación pura
cuando falta y sea necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Los reveladores se dieron el trabajo de revisar muchas publicaciones anteriores a 1935, cuyos autores presentaban conceptos inspirados sobre temas teológicos, religiosos y científicos. Muchos documentos, principalmente los de la tercera parte del libro, se han basado en fuentes humanas sobre las cuales se han completado y complementado conceptos. Algunos de esos textos de autores humanos se han transcrito exactamente igual del original. Otros se han reproducido con diferente redacción y otras partes del mismo libro se han excluido. No han sido consideradas en los documentos por alguna razón. Las fuentes humanas que han tomado los reveladores en muchos de los documentos, principalmente en las 3 primeras partes, han sido escritos por eminentes filósofos, científicos y religiólogos de la época, muchos de los cuales, a pesar de haber sido autoridades competentes en sus respectivos campos y expertos en las materias de sus publicaciones, no fueron apreciados en todo su valor. Los ejemplos que les traigo a continuación han sido tomados del ensayo Algunas fuentes humanas usadas en los documentos del libro de Durante por Matthew Block, un investigador que se dedicó a rastrear los temas de los documentos con publicaciones anteriores a 1935 que pudieran relacionarse con ellos, y se dio con muchos hallazgos sorprendentes. Cada uno de estos libros contiene frases, párrafos e incluso capítulos enteros tomados para formar parte de los documentos. Por ejemplo, en el prólogo sección 1, Hartshorne, en su libro Visión humana de Dios, describe los 7 tipos concebibles de perfección y se reproducen en extenso en la página 3 del libro Durante. Block sospecha que Hartshorne publicó esa lista en una presentación anterior a 1935, así que probablemente ya estaba impreso antes de que el prólogo del libro Durante fuera escrito. Del libro de William Bishop, La teología de la personalidad, se ha tomado casi toda la sección 12 del prólogo, los absolutos y las trinidades. En el documento 106, los niveles de la realidad del universo, la sección 8, no tiene nada de sobrehumana en su contenido, pues Bishop usa los términos Trinidad, Triunidad y asombrosamente habla de una Trinidad de Trinidades en la exposición de su teología. Esos términos son totalmente recogidos en el prólogo del libro de Urantia. Bien, y aquí tienen más referencias. Bien. Pero también la cuarta parte del libro, redactada por la Comisión de Intermedios, ha sido preparada tomando en cuenta ideas y expresiones originadas en mentes humanas, tanto de personas de generaciones pasadas como incluso de personas que vivían al momento de entregarse la revelación, tal como se lee en este párrafo del documento 121 sobre los tiempos de autootorgamiento de Miguel. ¿Alguien quisiera leer, por favor? Sí, con gusto. Si bien yo, con la colaboración de mis 11 compañeros intermedios asociados y bajo la supervisión de Melquisedec asignado, he retratado esta narración de acuerdo con mi criterio organizativo y en respuesta a mi elección de expresión directa. La mayoría de las ideas e incluso algunas de las expresiones que he utilizado tuvieron su origen en las mentes de los hombres de muchas razas que han vivido en la tierra durante las generaciones que han transcurrido, incluyendo a aquellos que aún viven en el momento de ejecutar este trabajo. En muchos sentidos, he servido más como recopilador y editor que como narrador original. Me he apropiado sin vacilación de aquellas ideas y conceptos preferiblemente humanos que me permitirían crear la descripción más efectiva de la vida de Jesús y me capacitarían para reiterar sus enseñanzas incomparables con la fraseología más útil y universalmente inspiradora
En nombre de la Hermandad de los Intermedios Unidos de Urantia, agradezco profundamente la deuda que hemos contraído con todas las fuentes y registros de conceptos que se han utilizado para profundizar en nuestra reafirmación de la vida de Jesús en la tierra. Muy bien, muchas gracias, Marcelino. Miren, aquí se refieren a la fraseología, o sea, sobre todo a la forma de expresión del idioma de los tiempos modernos, ¿no? Antes se hablaba diferente. Vamos a leer en los documentos que algunos sermones o enseñanzas de Jesús han sido editados, no en su contenido y significado, sino en la forma de hablar desde el antiguo arameo al inglés actual. Bien, y aquí tenemos más referencias de la cuarta parte. Referencias. Ok, ahora pasemos a nuestro esqueleto o nuestra estructura y organización del prólogo. Bien. Habíamos dicho que en lugar de escribir este diccionario como un glosario alfabético en formato de lista, el autor del prólogo lo presenta como una narración para que las relaciones entre las palabras y los conceptos se puedan ilustrar mejor de acuerdo con su ubicación en la narrativa y se definan con mayor precisión a medida que vayan apareciendo nuevamente en el texto de los documentos. Entonces, ¿cuál es la estructura general de esta narrativa de definiciones? El prólogo comienza con una sección introductoria que describe su propósito, seguida de 12 secciones numeradas en romanos, a diferencia de las secciones de los documentos que se numeran en números arábigos. Y la última sección concluye con un reconocimiento de las fuentes utilizadas. Bien. Y el principal desafío que enfrentan los reveladores y su solución se describe en la sección introductoria del prólogo, la cual podría resumirse así. Los seres humanos se sienten confundidos por el significado de muchas de las palabras y conceptos relacionados con Dios, la divinidad, la deidad y todas las ideas relacionadas y asociadas con ellas. ¿Okay? ¿Qué nos quieren decir con esto? Pues que así como estamos, tenemos una idea muy errónea de Dios, que dudamos de su existencia, su poder, su amor. Por lo tanto, una gran cantidad de personas viven alejadas de Él. No lo han incorporado a sus vidas. ¿Okay? Y esto lo dice un consejero divino, el consejo más puro y divino de la Trinidad del Paraíso. A este consejero se le ha asignado la tarea de crear una introducción que defina los términos principales que se utilizarán en los documentos, que se utilicen las palabras ya existentes en el idioma inglés siempre que sea posible, que se redefinan en unos casos y de ser necesario se acuñen nuevas palabras, como habíamos dicho. Por lo tanto, el consejero divino ha escrito el prólogo para definir una gama de significados que debemos asociar con las diversas palabras que los reveladores de los documentos utilizarán para hablar de Dios, del cosmos, así como de los seres y las fuerzas que allí se encuentran. Bien. Ok. Al definir muchos de estos términos, el revelador se ve obligado a esbozar el marco dentro del cual se utilizan. Y de este modo podamos conceptualizar las relaciones, pero se nos advierte que... ¿Alguien puede leernos esto, por favor? Bueno, este prólogo no es, por lo tanto, una declaración terminada en sí misma. Es solo una guía definida, diseñada para ayudar a quienes que tratan sobre la deidad, el universo y el universo de universos, formulados por una comisión de Orpington enviada a Urantia para este propósito. Muy bien. Entonces, los dos últimos párrafos de la sección introductoria inician este proceso de definición de términos con una descripción sucinta, pero grandiosa del lugar de Urantia, nuestro planeta en el universo de universos. En este pequeño párrafo se nos lleva desde nuestro mundo hasta el paraíso.
a través del universo de universos. Y se revelan de paso 7 nuevos términos no conocidos anteriormente. Ahí ven ustedes Orbontón, Abona, Isla Central del Paraíso, entre otros. Y ahora vamos a agrupar esas 12 secciones numeradas en romanos que les decía, con las partes, en 4 partes. Primero, yo diría que la primera parte del prólogo es la definición de Dios y los conceptos asociados. Usamos la palabra Dios de muchas maneras, al igual que los reveladores, y esta primera parte del prólogo se centra en definir y distinguir los términos y conceptos relacionados con Dios, sus cualidades y sus relaciones con la realidad. Está en las secciones 1, 2 y 3. Okay. Bien, los conceptos principales con la realidad del universo. En estas secciones se describen los elementos y las relaciones de la realidad, así como las diversas perspectivas desde las que se puede pensar en todo lo que existe. Esto abarca las secciones 4, 5 y 6. Una tercera parte que sería la deidad evolutiva, una de las revelaciones más importantes de los documentos de Urantia. La existencia, la naturaleza y el propósito de la deidad evolutiva, así como sus relaciones con los seres y los universos. Estas secciones describen los conceptos principales utilizados para hablar de este nuevo aspecto recién revelado de Dios y de la realidad. Secciones 7, 8, 9 y 10. Y una cuarta parte en donde incluiríamos los 3 absolutos y las trinidades. Estas 2 secciones, la 11 y la 12, en conjunto repasan y resumen la naturaleza y los roles de los absolutos, además de las asociaciones trinitarias que subyacen en ellos, cómo controlan y actualizan el movimiento de todo lo que ha sido, es y eventualmente será, desde los potenciales existenciales absolutos hasta la personalización de la deidad, de las realidades experienciales alcanzadas. Ok, entonces vemos que el prólogo pues trata de 2 cosas, de la deidad y la realidad, pues los absolutos y las trinidades son formas de expresión de la deidad y debemos entender por realidad toda la cronología revelada. Entonces consultemos el prólogo con regularidad a medida que leemos el libro de Urantia y van a descubrir que no era tan intrincado, confuso y árido como parecía. Siempre que se aborde un tema nuevo, repasen cómo se definieron esas palabras asociadas inicialmente en el prólogo. Esto les será muy útil a medida que leen el libro. Ahora bien, debemos mencionar que si son lectores nuevos o se encuentran entre la mayoría de los lectores experimentados, es posible que parte del material del prólogo les resulte muy difícil en algunos aspectos, no solo por la falta de familiaridad con los términos y la complejidad de las diversas relaciones que se describen, sino también por el lenguaje utilizado para definir y describir los términos y las relaciones entre ellos. Y eso puede ser extremadamente desafiante. Bien. Estos niveles de dificultad lingüística y conceptual se encuentran en un número relativamente pequeño de los documentos, así que si se sienten algo perdidos, anímense y no se dejen intimidar. Cada vez que se enfrenten con estos conceptos, se aclararán un poco más a medida que los vuelven a leer. El nivel de entendimiento irá aumentando
No se olviden de que hay ángeles y espíritus de verdad dispuestos a ayudarnos en nuestra búsqueda de una mejor comprensión de la verdad revelada. Por eso, el consejero divino finaliza el prólogo con esta reflexión. ¿Quién nos puede leer, por favor? Somos, ya puedo leer, dificultad lingüística y conceptual. Somos plenamente conscientes de las dificultades de nuestra misión. Reconocemos la imposibilidad de traducir plenamente el lenguaje de los conceptos de divinidad y eternidad a los símbolos del lenguaje de conceptos finitos de la mente mortal. Pero sabemos que en la mente humana reside un fragmento de Dios y que el espíritu de la verdad está con el alma humana. Y sabemos además que estas fuerzas espirituales conspiran para que el hombre material capte la realidad de los valores espirituales y comprenda la filosofía de los significados del universo. Sin embargo, sabemos con mayor certeza aún que estos espíritus de la presencia divina son capaces de ayudar al hombre en la apropiación espiritual de toda la verdad que contribuye al enriquecimiento de la realidad siempre en progreso, de la experiencia religiosa personal, la conciencia de Dios. Gracias, Ketty. Bien, y ahora los invito a reflexionar sobre el significado de esta última frase. La experiencia religiosa, personal, la conciencia de Dios. No se imaginan lo importante y trascendente que es. Esto está íntimamente ligado a lo que nos explican en el documento 101 sobre la verdadera naturaleza de la religión, desde la sección 3 en adelante. Habíamos dicho que hay dos tipos de revelación de la verdad. Las revelaciones epocales, para toda la humanidad, como la quinta revelación epocal, que nos ha venido en forma de libro, pero también existe la revelación personal, la que una persona religiosa recibe a lo largo de su vida, una vida de progreso en su capacidad de entendimiento de la realidad, así como de un acercamiento al Espíritu Divino que lo habita. Cuando un mortal siente realmente el hambre de verdad y comienza a abrir su mente hacia la reflexión y el cuestionamiento de ideas y conceptos establecidos, cuando duda y se libera de dogmas, está abriendo la puerta para que le llegue una revelación personal desde arriba, en respuesta a ese anhelo de verdad. La palabra revelación nos suena como si los secretos del cielo se desvelaran a los hombres, pero no se trata de eso. No hay secretos y la verdad no se le oculta a nadie. Lo que hay, lo que sí existe para todos es lo que tenemos que saber para vivir en donde estamos y lo que podemos descubrir en nuestros esfuerzos por acercarnos más a Dios. Lo que no te hace falta para tu supervivencia o tu progreso espiritual no se te revela. No lo necesitas. Ese conocimiento no traería ningún valor a tu vida ni te ayudaría en nada. Por el contrario, es muy posible que saber esas cosas más bien te confundan. Es por esa razón que muchos misterios de la creación permanecen secretos. ¿De qué nos serviría, por ejemplo, los secretos de la encarnación de los hijos divinos o los secretos de Divinington ahora? Los secretos de la encarnación serían conocimientos de algo que nunca vamos a experimentar, que no vamos a poder incorporar en nuestras vidas. En cambio, sí conoceremos los secretos de Divinington en lo que se refiere a la fusión con el espíritu, cuando algún día experimentaremos esa fusión con nuestro ajustador del pensamiento. Algunas veces, cuando el alma siente la necesidad de descubrir una verdad y la mente de ese ser ha descubierto parcialmente esa verdad, cuando está cerca de ella, entonces se produce una iluminación promovida por su ajustador del pensamiento, solo para ella. Eso es precisamente la revelación personal, la experiencia religiosa personal, la conciencia de Dios. No es el descubrimiento de un secreto, sino la comprensión adelantada de algo que todos están destinados a descubrir por sí mismos, a su tiempo,
en el momento que lo necesitan. Y hay algo más. Estas revelaciones personales de verdades avanzadas no se ofrecen a unos pocos elegidos, entre comillas. Se dan a todos, pero no se dan a quienes no desean saber o quienes no las están buscando. El descubrimiento de la verdad es siempre un esfuerzo coordinado entre el ser humano y su ajustador. Y esto les digo a los que se han comprometido en divulgar la revelación. Cuando tu deseo es saber más, cuando tu deseo de saber más está acompañado del deseo de utilizar lo que has aprendido para vivir la voluntad del Padre y al mismo tiempo iluminar a tus hermanos, es posible que recibas una visión más completa de la verdad que intentabas explorar. Sin embargo, no hay que cometer el error de asumir que todas las cosas que nos vienen a la mente han sido enviadas por el Padre. Eso es peligroso. Es mejor pensar modestamente que es simplemente una idea nuestra, aunque no sea precisamente así. Utilicemos nuestra mente para un autodescubrimiento honesto de la verdad. Esforcémonos por acercarnos cada vez más a Dios y volvernos semejantes a Él, volvernos instrumentos de Él, reconociendo que todo conocimiento de la verdad es siempre parcial, debido a nuestro estado de perfección limitado y en constante progreso. Bien, y eso es todo lo que quería traerles por hoy. Muchas gracias. Vamos a dejar de compartir. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, José, quiero darte los agradecimientos infinitos, infinitos en nombre de todos los que estamos aquí en esta reunión de Urantia desde el Amor. Te cuento que fue imposible para mí perderme de alguna de tus palabras, de nada de lo que dijiste. Y lo último, yo tengo palabras para lo último que tú dices después de que nuestras personas hayan terminado de hacer sus preguntas, porque lo que es la voluntad del Padre a mí siempre, no lo tengo en claro, o sí lo tengo en claro, mejor dicho, es algo espectacular lo que es esta voluntad del Padre que tú hablas, que tratemos de hacer la voluntad del Padre, pero no sabemos si la estamos haciendo, ¿es verdad? Entonces, eso a mí me parece algo impresionante. Gracias, gracias. Fue lindo desde el principio, desde que empezaste hasta este final. Nos llevaste a través de un turismo. Fuimos como turistas en todo este documento, en todo lo que nos diste, porque es que en ningún momento vi el prólogo, que como de por sí es un documento perezoso, es un documento pesado, es un documento que no nos gusta. No, la verdad es que vi como si un botecito fuera lento, lento, así navegando. Gracias. Nunca había visto este documento desde tanta paz. Y ahora oigamos a nuestro Byron. Byron, adelante. Muchas gracias. Quería plantear unas preguntas desde el absoluto desconocimiento, porque soy el más nuevo y de pronto con la misma interés y ansiedad de todos por conocer a Urantia. Tengo dos preguntas que las dejé en el chat. ¿La revelación posterior suple y anula la anterior? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la relación entre razón y revelación? ¿La revelación es ininteligible? ¿Hay que aceptarla a ciegas porque es revelación? Muchas gracias. Muy bien, gracias por tu pregunta, Byron. A ver, la primera pregunta era sobre qué es Perdón, José, La revelación posterior anula la la anterior. revelación las posterior revelaciones. suple Ok, y anula a la anterior. así es. Hemos dicho que esta es la quinta revelación. Cada nueva revelación amplía a la anterior. O sea, llega a, a una civilización más adelantada que puede recibir mayor, que tiene capacidad para recibir mayor información. Entonces, cada nueva revelación es Complementa. un suplemento, o sea, reafirma lo que ya se había revelado y se amplía con algo, una información adicional. Ahora, ¿qué es la diferencia entre razón y revelación? Bien, la revelación es algo que nos viene de arriba,
y nos llega en un momento en que es necesaria que llegue. Este mundo ha necesitado muchísimo de las revelaciones porque después de la rebelión de Lucifer se comenzó a perder la idea de Dios. El hombre comenzó a vivir separado de Dios y tuvieron que venir, bien, reveladores. Después del príncipe planetario vino la revelación de Adán y Eva. Desgraciadamente la misión adánica fracasó. Después tuvo que venir Maquiventa Melquisedec, muchos miles de años después. Y después de Maquiventa vino Jesús. Jesús ha sido el modelo de hacer la voluntad del Padre y vivir una vida dedicada al servicio, que es el mejor ejemplo que tenemos a seguir, ¿no? Al mismo tiempo, Él se presenta como el Padre, por eso Él dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, con su amor, con su misericordia y, y su, digamos, testimonio de vida, su experiencia de vida, ¿no? Y esta quinta revelación entra en temas que nunca se habían revelado antes. Por ejemplo, hace una integración entre la filosofía, la ciencia y la religión, ¿no? Esa tercera parte del libro es importantísima porque nos habla de toda la historia de nuestro planeta, ¿no? Desde sus inicios remotos como astro hasta la aparición eh, de la vida en el planeta y después la aparición de los seres humanos, ¿no? Y cómo han evolucionado todas las civilizaciones hasta llegar a donde estamos actualmente. Esa es la diferencia, ¿no? Ahora usamos nuestra razón para poder comprender y también de las ayudas espirituales que siempre nos acompañan para poder entender la verdad y poderla transmitir. Gracias por tu pregunta. ¿Hay alguna otra inquietud? ¿Puedo ayudar a aportar algo a esa pregunta? Vámonos. Por favor, Isabela. Algo, por favor. Me pareció escuchar que si las revelaciones tenemos que aceptarlas tal y como dice. Nos dicen en el libro Urantia que las revelaciones son relativas al tiempo, al momento que se está viviendo, por lo mismo que decía José. Cada vez que la humanidad evoluciona y avanza, la mente de los hombres también se amplía y puede recibir mejores, otras verdades que hoy no tendríamos capacidad de entender. Por lo tanto, hay verdades fundamentales que pueden ser exactas, pero en la medida que vamos evolucionando nuestras mentes, las nuevas generaciones podrán entender mejor o de otra manera estas verdades que para nosotros hoy son realmente perlas de sabiduría que se contienen en el libro de Urantia. Gracias. Gracias, Isabel. Sí, Alfonso. Alfonso, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Espero que me escuchen. Díganme si me escuchan. Muy bien. Perfecto y ¿Escuchan? claramente. Perfecto y claramente. Adelante. Sí. Oh. Ok, qué bueno, porque me da temor, porque a veces me dice que tengo muy baja la frecuencia y no sé qué, y me da cosa hablar porque a lo mejor no me van a entender. No, como quiera, es un placer estar con ustedes. Es un placer estar con ustedes. Es la primera vez que veo este tema sobre lo del prólogo. Muy bien aclarado, muy bien dicho, muy bien expresado. Y me gustó, aprendí bastante. Y nomás como referencia, yo residí en la ciudad de Chicago hace 40 años, pero yo no sabía nada todavía de la revelación, pero me tocó vivir cerca de donde el doctor Sadler estuvo por ahí, en la ciudad de Melrose Park, Villa Park, y por ahí anduve yo en esos lugares, pero yo no sabía nada de Sadler hasta una persona que conocí en mi trabajo, que era mi mayordomo, se apellidaba Kellogg, Charles Kellogg,
Era un tipo alto, rubio, muy buena gente, y me regaló un libro acerca de Jesús. No sé qué encontró en mí que me hizo su amigo. Hasta me invitó a dar un paseo en su avión, un avión chiquito, ¿verdad? Pero la confianza que me tuvo, no sé qué vio, pero me resultó muy agradable y a él también. Y hicimos amistad y me regaló un libro acerca de Jesús. No sé, pero esa es una de las cosas que hasta hoy estoy entendiendo, que desde muy temprano a lo mejor se me quería acercar, que me acercara yo a todo esto, que gracias a Dios tengo más de 20 años de estar leyendo el libro. Claro, eso no me hace un erudito o alguien con mucha sabiduría, pero es una bendición haber conocido el libro. Y ahorita que estamos haciendo todo esto mediante las computadoras y todo esto, me doy cuenta que cuánta gente, cuántos hermanos estaban ya en contacto con esta revelación. Mi hermano Marcelino Ramírez tiene años y yo según me creía que era el único de habla hispana que sabía de la revelación hace 20 años. Y ahora digo yo, mira cómo, cómo después las cosas suceden y te enteras de que hay bastantes hermanos interesados en todo esto y es un placer, una bendición. Sí, quería nomás, me gustó lo que usted dijo, hermanito Ilescas, sobre que se nos da lo que es necesario para nuestro crecimiento, para nuestra evolución, ¿verdad? Como en los tiempos pasados, a los seres más, en el comienzo, no se le pudo haber dado conocimiento de que en el agua había oxígeno, ¿verdad? Y hoy sabemos que el oxígeno es parte de las bombas que hay para hacer bombas ahora, ¿no? Y no se le dio eso conocimiento porque no les iba a ayudar para nada. Por eso digo, me gustó eso que dijo que se nos da lo que necesitamos. Ellos saben qué es lo que nos hace falta, Bien, ¿verdad? gracias Y Alfonso por pues tu intervención. Tenemos que darle la palabra porque hay mucha gente con esa manito levantada, Alfonso. Tenemos que participar con todos, ¿cierto? sí, ¿Estamos de perfecto, acuerdo? lo entiendo. Gracias. Sí. Gracias a ti por participar. Es un honor para nosotros y un gran regalo ir. Sí, ahora le damos la palabra a otros que nos están esperando. Por ejemplo, Octavio, abreviado. Octavio es nuestro gran estrella. Adelante, mi niño. Hermanito Pepe, gusto en saludarle. ¿Cómo está? Muy bonita presentación. Y a todos los demás, gusto en verlos. Buenas tardes. Hermanito Pepe, yo le tengo una pregunta al final, pero quiero, quiero decir esto antes de la revelación. Para mí el prólogo es de los documentos más bonitos del libro. A mí el prólogo me encanta. Y creo que no se me dificulta. Al contrario de lo que muchos comentan. Se me hace muy bonito. Pero quiero recordar que, por ejemplo, las revelaciones para mí no sustituyen a las anteriores. Simplemente hay varios aspectos que es, por ejemplo, las corrigen de algún modo. Porque, por ejemplo, yo fui lector de la Biblia. Entonces, cuando llegó el libro Durante a mis manos, yo vi muchas cosas y en algunos aspectos las revelaciones nuevas, como en este caso que es de época, la de Urantia, porque hay que recordar que hay revelación de época, hay revelaciones personales, pero también hay revelaciones locales, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy convencido que la revelación de que tienen los mormones en su libro del Mormón, si ustedes no la han estudiado, yo ya lo estudié, para mí es una revelación de carácter local. Claro que tiene pinceladas del hombre, porque no lo podemos evitar, pero si ustedes leen el libro del Mormón, tiene unas enseñanzas maravillosas. Entonces yo eso lo pondría como ejemplo de una revelación local, con su contenido humano, ¿no? Pero entonces cuando llega una nueva revelación, corrige a la anterior, pero también la complementa y también lo aclara. Es en el caso, por ejemplo, que a mí pasó con el libro de Urantia, con todo lo que yo había leído de la Biblia o del libro del Mormón. Entonces nada más quería yo expresar eso. Y referente, fíjate que
que referente en esta situación de Urantia y del prólogo, yo tengo una duda. Fíjese que ahora siento que nos estamos enfrentando a una nueva situación como lectores del libro de Urantia. Y voy a esto. ¿Qué me puede usted aconsejar o qué nos puede decir en base a la interpretación? ¿Sí? Porque pareciera que la interpretación va a ser un nuevo reto en el futuro para que no haya separación como de grupos de lectores, porque uno le demos una línea, otro le demos otra línea de acuerdo a la interpretación. Porque muchas veces yo me he dado cuenta en los grupos, y es mi caso también personal, que yo entiendo unos textos de un modo y otros hermanitos lo entienden de otro modo, y pareciera que queremos imponer nuestra interpretación, y siento que no va por ahí, pero no sé cómo manejar eso, porque a veces pues quedan dudas, quedan falta de que se asienten bien los conceptos y que queden claras, porque a veces estás comentando algo, pero si no es de acuerdo al que está dirigiendo el grupo o al encargado o al que tiene autoridad moral, a lo mejor por tener más antigüedad o supuestamente es el que más sabe, empiezas a parecer como algo incómodo en los grupos. Entonces, existe el discernimiento de la interpretación, existe ese don, y si existe, ¿quién lo tiene y cómo manejarlo? Porque para allá vamos, y no nos va a tocar a nosotros, pero para allá vamos. Y es lo que ha pasado a veces con la Biblia, que por eso se hicieron tantas religiones, porque cada quien lo interpreta a su modo y se empiezan a hacer grupos y se empiezan a separar. Espero haberme explicado y quisiera oír su comentario. Y gusto en verlo. Muchas gracias por su presentación. Muy bella, Octavio, fue muy lindo todo lo que dijiste, Octavio. La verdad Gracias. es que en realidad es así. A veces nos silenciamos, a veces decimos, a veces hablamos, a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero todo eso es lindo. Entonces, mi José, si tienes alguna respuesta o algo que aportarle a Octavio, te oímos. Sí, por supuesto. Miren, la quinta revelación, el libro de Urantia, se ha dado dirigido a las personas. No se ha dado para formar un grupo religioso, una secta, y que todos estén dentro de esa fe uniforme, ¿no? Justamente cada persona es libre de leer los párrafos, de leer los textos y hacer su propia interpretación. Si es un buscador honesto de la verdad, va a tener todas las ayudas para que él reciba la verdad que necesita. O sea, a partir de la revelación general, hay una revelación personal para cada una de las personas que lee los documentos, ¿no? Y eso está muy bien. Ahora, creo que es el ánimo de casi todos los que dirigimos grupos de estudio de hacer nuestra interpretación, invitar a todos que hagan su interpretación de los textos. Tú estás en nuestro grupo, Octavio, y sabes que analizamos párrafo por párrafo. Yo les llevo ya preleído de lo que he leído, primero el texto en inglés y después las otras traducciones del español, y les digo cómo interpreto yo ese párrafo. Y todos están invitados a hacer su propia interpretación. Cada una tiene el mismo valor. Y nunca tratamos de imponer nuestro punto de vista de ninguna manera. Dios nos libre de hacer eso. Así que es perfectamente válido que cada uno tenga una forma de ver las cosas y que la incorpore a su vida de acuerdo con sus experiencias, su base previa, sus conocimientos previos, y no solamente de libros, sino también de la Biblia, también del libro del Mormón y otros libros que pueden haber servido para el crecimiento espiritual. Gracias nuevamente. Gracias a ti, José, o Pepe, cariñosamente como te decimos. Sí, Y gracias a Octavio, que él siempre está dispuesto a preguntar, a polemizar. Lo amamos en este grupo de Urantia desde el amor. Gracias, Octavio. Marcelino, adelante.
Gracias, estimada Angelita. Estimado Yesca, qué bueno verle de nuevo. Un gran abrazo para los que no había saludado. Qué bueno verle de nuevo y qué bonito, qué agradable que nos recordara detalles tan extraordinarios como ese proceso inicial. De verdad que es una bendición poder traer esos detalles que nos estimulan pues, a seguir adelante. Así es que bueno, extraordinario el tema y además de extraordinario la alegría de volver a verle. Hacía mucho tiempo que no le veía. Bueno, mire, con respecto a lo que comentó nuestro hermano Byron, entre las cosas que comentó, que bueno, la razón siempre tiene que estar conectada con la fe y por supuesto, de acuerdo a la disposición del Espíritu, podremos aceptar o rechazar cualquier revelación que nosotros captemos. De la disposición al Espíritu va a depender. Pero hay algo también muy interesante que se pudiera relacionar con una parte de las preguntas de Byron, que es lo que nos dicen los reveladores en el documento 92 de la sección 4, página 1008. Una pequeña parte del párrafo final dice, aunque estas admisiones, es decir, aunque admitir estas revelaciones puedan tal vez restar la fuerza y autoridad inmediatas a todas las revelaciones anteriores, dice, ha llegado el momento en Durantia en que es aconsejable hacer estas declaraciones francas, aún a riesgo de debilitar la influencia futura y autoridad de estas, las más recientes revelaciones de la verdad para las razas mortales de Durantia. Me alegró mucho ayer que estaba en el congreso que hicieron en México y se cumplieron 70 años de la revelación, incluso de acuerdo a Mark Kuliek, se dice que una vez que estos 70 años han transcurrido, se puede decir el éxito de la revelación, porque se preocupaba mucho, les preocupaba mucho al grupo de contacto y al fórum el éxito, cuánto se podría dar, 50 años, 70 años, y pensaron que una vez que transcurrieran entre 50 y 70 años, ya el éxito de la revelación podría darse definitivo porque saldría adelante. Y es una alegría que ayer se cumplieran los 70 años de haberse publicado en inglés esta extraordinaria revelación. Y con respecto a lo de Octavio, ya para finalizar, Angelita, es muy importante tener claro lo que incluso acaba de confirmar nuestro hermano Illescas, que es la total individualidad para interpretar a plena y total libertad, dar nuestros puntos de vista y pueden ser distintos. Y no olvidemos que eso es una de las confirmaciones de la primera escuela del reino que se realizó cerca del mar de Galilea en Bethsaida y que Jesús participó allí y además participaron los apóstoles y un conglomerado de personas que estaban allí. Dice en el documento 148 de la sección 2, página 1658, perdón, la sección 1, página 1658, dice un párrafo o parte de un párrafo lo siguiente. Cada uno de los instructores apostólicos enseñaba su punto de vista sobre el evangelio del reino. No hacían ningún esfuerzo por enseñar exactamente igual. No había fórmulas normalizadas ni dogmáticas de las doctrinas teológicas. Aunque todos ellos enseñaban la misma verdad, cada apóstol presentaba su propia interpretación de las enseñanzas del maestro. Jesús defendía y sostenía esta presentación de la diversidad de experiencias personales en las cosas del reino, armonizando y coordinando infaliblemente estas muchas visiones divergentes del Evangelio durante la hora semanal de preguntas que él presidía. Quería comentar esto que me parece importante y nuevamente felicitaciones, estimado José Yesca, por esta extraordinaria presentación. Gracias, mi Marcelino lindo. Armando, volvamos al tema. Adelante. Bueno, muy buenas. En primer lugar, quiero agradecer la presentación. Me pareció muy bella, muy clarificadora, con muchos datos que no conocía y particularmente me llama la atención que esta presentación termina volviéndose en una caja de herramientas para la lectura del prólogo.
y de qué manera ese prólogo se irradia sobre toda la estructura. Es como si nos contaran la técnica narrativa y la estructura del libro. Como la primera vez que yo leí el libro, lo leí de manera independiente por los textos que me llamaban la atención. Y en ese momento la lectura que más dificultad me dio fue el prólogo. Después cuando lo leí de corrido, ya entendí la coherencia. Pero ahora con esta conferencia he advertido esa riqueza y esa dificultad para lograr una obra maestra, de esa estructura de ese libro que es coherente desde la primera hasta la última palabra, en cada uno de sus documentos, en cada uno de sus párrafos. Es hecho con un cuidado, con un amor, con una sabiduría para la mayor dificultad, y nos lo hemos usado ahorita en la conferencia, poner también en el lenguaje humano, en el conocimiento humano del siglo XX, adaptado para nuestra mente. Entonces, reconozco y quería hacer este comentario y agradecer la presentación. La voy a escuchar con detenimiento después, porque creo que nos aportó muchísimo. Muchas gracias, Angelita. Y Armando, gracias. A ti, Armando, mil y mil gracias. Y como tú dices, es de repetirla. Cuando lo subamos, tú ya sabes inmediatamente cuando esté, cuando Sí, sí. Lucía haya podido hacer el trabajo junto con Edilberto, no sé quién lo está haciendo porque ambos son unos colaboradores, pero es de repetir. Gracias, gracias, nuestro amigo Armando. Eres parte también de este Urantia desde el amor y nos es edificante tenerlo con nosotros. Gracias, Armando. Isabelita, adelante. Niña Hola. Isabel. Ya he encontrado el micrófono. Llegué. Bueno, tengo una inquietud y quisiera planteársela a José con todo el respeto. Primero agradecerte, el trabajo que nos has presentado es maravilloso y volver uno a refrescar esa historia que a veces la deja uno como por allá archivada es importante también para que la sepan los nuevos lectores. Muchas gracias. Ahí en una parte de tu diapositiva que vi cuando estabas explicando tal vez de dónde sacaron los términos como Salvington, como Abona, como Morontia. No sé si me equivoqué porque como estoy en el teléfono, vi que escribiste que la palabra mota pudo haber salido de la palabra mortal, o estoy equivocada, o está así escrito allí. Morontia, morontial, mota, es algo que se me ha ocurrido a mí, ¿no? No, tal vez esté totalmente equivocado, pero pienso que lo han sacado de tres palabras en inglés que es mortal to angel, o sea, del mundo de los mortales al mundo de los ángeles, ¿no? No, esa parte me gustó. Sí, La parte con la que no, como concierto. que no me gustó, o más bien como que me gustaría hacerte la precisión, porque el libro lo hace, es que la palabra mota al lado de mortal no va. ¿Por qué? Porque el libro nos dice que la mota morontial, nosotros no tenemos capacidad de entenderla, pero que los pensamientos filosóficos más elevados de nuestro planeta no alcanzan sino a tocar como el roce inferior de lo que es en sí la mota morontial. Era solamente ese pequeñísimo detalle que, no sé, yo soy muy cansona a veces, discúlpenme. No te preocupes, muy bien, muy buena la observación. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias a ti. Muchas gracias. Isabelita, que estábamos hablando lo mismo Esther y yo. Gracias, mi Isabelita, por precisar. Y gracias, José, por dar parte de que sí se necesita una precisión. Mil gracias. Bueno, vamos con nuestra niña linda Esther. ¿Será que se va a notar? Dale. Okay. Hola, buenas. Primero, pues comentarle a José que excelente, buenísimo, que nos refresca un poco el tema de la historia que está ahí contenida en el tema del prólogo. Yo me preguntaba mientras te escuchaba que existe otra información adicional
a la que tiene una información adicional a la que está en el libro Urantia, que no, bueno, que no hace parte de la revelación, pero es una información también importante o puede ser relevante en su determinado momento para alguno de los lectores, que está contenida en esa historia de cómo se entregó la revelación. Fíjate que dentro de la presentación que tú hacías, tú estabas haciendo algunas precisiones que a mi modo de ver, yo creería que eran personales tuyas, pero también puedo entender que eran precisiones de eso que tú estudiaste o que tú leíste en el contexto, digamos, de esta presentación, ¿cierto? Y entonces yo me preguntaba, caramba, ¿qué tan bueno sería nosotros rescatar también un poquito de la historia de cómo se presentaron los documentos? Y de cómo se presentaron y adicionalmente de esa información adicional que se entregó que no está contenida en el libro. Porque no nos digamos mentira, o sea, yo no estoy segura en este momento de las barbaridades que voy a decir, pero me perdonan. Pero tengo dos barbaridades en mi cabeza y una de ellas es que hasta donde yo leí en algún momento, en alguna de esas historias, en esos cuadernos del doctor William Sadler, y es que ellos pudieron ir como a un parque de las secoyas por allá en Estados Unidos, que los reveladores le indicaron y ellos pudieron observar el transporte seráfico. No sé si eso es cierto o yo me lo soñé o tuve un sueño lúcido en algún momento y alguno de los lectores, por favor, si de pronto también hizo lectura de eso, pues no sé que de pronto quiera ampliarlo. Y otra cosa que tengo en mi cabeza, por ahí en mi mente, no sé, de pronto estoy confundida, es que también en alguna parte leí, y es que no está en el libro Urantia, por favor, si lo van a buscar en el libro Urantia, desde ya les digo, no está, no está. Pero yo no sé por qué yo tengo, yo tengo y dice que en alguna parte las almas durmientes están resguardadas por el respectivo serafín guardián o ángel guardián, pero esas almas durmientes están en algún punto, no se sabe dónde, de este planeta, energético, además dice energético espiritual de este planeta. Y yo no sé dónde leí esa vaina, pero no está en el libro Durante. Entonces me perdonan, porque es que esa historia de los apuntes del doctor William Sadler, esos cuadernos, esas notas, esas conferencias que el man hacía cuando estaba presentando, cuando estaba presentando el tema de la revelación, eso también es igualmente importante, digo yo. Entonces, tengo esas dos cositas en mi cabeza. Ojalá yo encuentre alguna manera de sacármelo de la cabeza, pero eso me da vueltas ahí de que ellos observaron ellos observaron. No, Bueno, ya entendimos, bueno, Estefanía. chao. Sí, sí, sí. Ya Es- entendimos. Ok. Entonces, ya entendimos, Ya ¿cierto? entendimos, niña, ya entendimos. Ya lo entendimos. Permíteme Bueno, decirte un adelante, par de ¿empiezas con cositas la nomás primera o sobre... con la segunda respuesta? Sí, vamos con la primera. Bueno, Hubieron hubo. comunicaciones que llamaron administrativas, o sea, que no fueron parte de la revelación. En realidad la revelación se entregó escrita, ¿no? Pero ellos, esta comisión de contacto, estas 6 personas que les había dicho, porque no, los del foro no participaban en eso, se comunicaban con los seres celestiales a través del sujeto dormido. O sea, ellos le hablaban al sujeto dormido y el sujeto dormido hablaba, ¿no? Con otra voz. ¿Cómo sería? Este, según cuenta Mark Kuliek, y les respondía. O sea, ellos podían establecer una comunicación a través de esa persona que estaba dormida en un sueño fisiológico y al día siguiente no recordaba nada de lo que había pasado, ¿no? Eh, Bien, estos tipos por ejemplo, cuando
Maquiventa les dice, ustedes han sido escogidos para recibir la revelación, ¿no? Estén preparados para esta revelación de la verdad. Eso lo oyen de labios de la persona esta dormida cuya identidad se mantiene en absoluto secreto. Y aparte, después de que ellos hacían las preguntas, aparecían los documentos. Eso era la revelación. Pero hubo mucha de esta información. Ahora, esa anécdota de que se fueron a ver el transporte seráfico parece que es cierta. Está en uno de estos libros sobre la historia de cómo se recibieron los documentos. Hace poco que hemos estado en la casa de Sattler en Chicago, una persona que trabaja ahí nos contó, nos corroboró esa anécdota. Se fueron a un parque a una hora determinada donde les habían dicho y pudieron ver unas luces, ¿no? Acá habríamos dicho son ovnis, qué sé yo, pero esos eran los transportes gráficos que normalmente no se ven, pero que ellos fueron preparados para poder ver ese espectáculo, ¿no? Permanentemente están saliendo transportes seráficos con personas que han fallecido. Y entonces ellos pudieron ver un paso de transporte seráfico. Eso es cierto. Y yo lo creo. No tendría por qué no creerlo, ¿no? Después de que la otra anécdota habías mencionado sobre El lugar de las almas. a que las almas se quedan en un lugar, en una especie de zona intermedia antes de ir a los mundos mansión, eso sí no sabía, no te podría responder sobre esa pregunta. Pepe, respecto a eso, eh, ellos dicen que Martita, la forma, ¿Tienes eco, Esther? ¿Tienes el celular encendido también? ¿es Esther o Marta? Esther. ya, aquí me escucho. Ok, Esther. Ellos dicen, ellos decían que la forma de los guardianes seráficos que transportaban tenían forma de cigarro. Y esas formas de cigarro, mira que curiosamente, y haciendo un paréntesis, y el perdón de todos los que estén aquí, últimamente hay muchos videos hoy en día de, digamos, los que llaman esos cazadores de ovni, y hay videos dicen que ovnis en forma de cigarro, o sea, en forma de alargada, ¿no? Entonces, pues ahí también le queda a uno eh, como la historia ahí como en medio de comillas. ¿Listo? Sí, gracias. Sí, es muy probable. Oli, adelante. José, mil felicitaciones por tu presentación, porque realmente en los años que llevo en este libro, quebrándome la cabecita, no había compilado todos los datos que tú fuiste capaz de hacer. Así como Esthercita es capaz de decir percibir algo propio de ella, yo también tengo que decirte de que cuando yo partí con este libro, que fue Douglas Fraser, el mismo que inició a Isabelita en Colombia, él venía a Chile el año 87, cuando todavía el libro no estaba en español. Entonces, él siempre nos dio a entender, Douglas, que era el que trabajaba en las traducciones iniciales, que nunca se las aceptaron. No sé si ustedes tienen parte de esa historia, pero era un ser brillante, él como nos inició a los chilenos y a los colombianos en esto. Entonces, él siempre nos dejó entender que nosotros no teníamos que dictar ni cátedra de esto, sino que se leía, como muchos grupos leen y interpretan las lecturas. Y siempre nos dijo, y creo que el libro en alguna parte, que nunca lo he vuelto a encontrar, dice que está dictado para 7 niveles de evolución del ser humano. Yo creo que a ustedes les pasa que de repente leen un documento, lo vuelven a leer un mes o 2 meses, un año después, y hay otras cosas que van saliendo. Es como que te dicen las cosas y después te las vuelven a decir, o le parece a uno, la parte mental de uno, que entiende diferente lo que no entendió. O de repente es muy alto el nivel en que lo dictan y muy bajo después, como en manzanitas que llamo yo para entenderlo. Por otro lado también, yo creo, José, me lo vas a perdonar y todo el grupo,
que yo siempre he pensado, después de estudiar tanto este libro, más todo este proceso de cómo se revela este libro, El sujeto durmiente, que siempre me dijeron que no era necesario saber el nombre ni escudriñar quién era un sujeto durmiente y punto. Entonces, yo siempre he pensado, y no me lo saca nadie de la cabeza, que es William Sadler el que fue el sujeto. Y estudiado y que se hizo ahí una especie de chamullo, como decimos, de que se hablara de un sujeto anónimo, NN, que fue el que recibía esto. Y por otro lado, yo he leído mucho, creo que la otra vez lo conversamos en un grupo con Cotamusa, con algunos de acá de este grupo, que yo he leído mucho los apuntes estos de William Sadler hijo. Tú acabas de dar una biografía de William Sadler hijo que era casi, no sé si algo dijiste de finanzas, pero nunca ni un científico, ni un psíquico, ni un psiquiatra, como para poder él de su propio intelecto haber redactado esas, yo digo que es como algo que se les quedó al cuerpo reveladores, los papers de William Sadler hijo, con la tesis, la antítesis, los que lo han leído, es de una profundidad y de una belleza que es imposible que un ser humano haya podido llegar a ese proceso de esos compendios del William Sadler hijo. Eso es lo que quería comentarles. Bueno, y algún día les contaré una experiencia que yo fui al Bosque Mariposa y la tuve, y ahora me convenzo más, José, con lo que has dicho, de que hay pequeñas revelaciones dentro de uno que suceden, y creo que lo que yo viví en el Bosque Mariposa, lo viví, y algún día se los contaré. Realmente tuve un Gracias, proceso. mi Olga. Quedamos muy pendientes de que nos cuentes esa Gracias, Oli. anécdota, Gracias porque por ya quedas compartir. completamente comprometida que nos vas a contar esa anécdota, ¿ok, Olga? Y quedé expuesta, pero van a quedar muy intrigados con esto, ya. Vas a ver que yo seco a Besito. cualquiera. Y Ketty, te felicito por tu esposo y porque se han cabeceado mucho en esta parte de esta presentación de José, que realmente lo encuentro, pero magistral lo que has hecho. Muy linda, muy linda. Bueno, la verdad, Gracias. sí, Gracias, ¿no? hermoso. Hermoso, hermoso, fue Muy algo lindo. modesto, muy modesto. Isabelita, adelante. Bueno, son varias cositas que veo. En efecto, dicen que cuando el Serafín de Transporte se acuesta, por decir en términos entendibles para nosotros, depositan dentro el alma que va a trasladar, y él cuando cierra sus capas queda como imitando el aspecto, parece un torpedo, lo que conocemos hoy como un torpedo. Y otra cosa que dijo Oli, no puede ser William Sadler padre el sujeto dormido. ¿Por qué? Porque la doctora Lena tenía una paciente y la paciente era la esposa de ese sujeto dormido, y como Lena era ginecóloga, la paciente le dijo: mi esposo me está enloqueciendo porque todas las noches no hace sino hablar, dormido toda la noche y no deja dormir, y al otro día le pregunto y no tiene ni de qué le pregunto. Entonces fue cuando Lena le dice: mi esposo es psiquiatra, tráigalo para que le hagamos un chequeo. Y siempre han dicho que el sujeto jamás tuvo conciencia de que fue utilizada su mente para la comunicación entre la comisión de entrega y los sujetos que lo recibieron. Entonces, no pudo haber sido William Sadler. Otra cosa que me contaron hace muchos años, cuando venían de la fundación a visitarnos y a traernos libros, el doctor William Sadler se negó rotundamente a aceptar que la revelación fuera la verdad. Él investigaba qué tipo de fenómeno mental era el que estaba experimentando. Y nos dijeron que hasta tanto no lo llevaron en el parque frente al lago, donde vieron cómo un grupo de serafines estaban trayendo a nuestro planeta mortales que tenían que sobrevivir, porque el planeta de donde ellos estaban iba a ser destruido. No sé si es cierto, porque eso no está en ningún libro. Lo que sí sé, y me encantaría algún día poder ir, bueno, primero tengo que aprender inglés, es visitar la casa de la fundación, que era la propiedad de William Sadler, porque dicen que allá está todos los apuntes que hacían las personas que recibían la información. Entonces allí se encontrarán todas las preguntas que muy ingeniosamente empezaron a hacer.
como también me impactó cuando nos contaron que llevaban no sé cuántos años escuchándolos y hablando hasta que un ser intermedio fue el que les dijo que preguntaran algo inteligente porque o si no, pues la comisión se iba a retirar. Entonces, que le digan eso a personas muy, muy inteligentes los cuestionó al punto de que se sientan a decir, bueno, ¿qué cosa nadie nos da respuesta sobre Dios? Y es cuando empiezan a hacer las primeras preguntas sobre quién es Dios, dónde vive Dios, qué tenemos que ver con Dios, y les materializan las hojas con toda la información, documento número 1, que nos deja muy claro la diferencia entre el verdadero Dios de amor, misericordia y bondad y todo ese pocotón de dioses que están alrededor nuestro. Era solo esos pequeños apuntes que quería dar. Gracias. Isabelita, perdón, pero ¿tú qué dices de los apuntes de William Salerijo? ¿Los has leído? ¿Te has detenido a leerlo? No, solo he leído algunos que han traducido al español porque no, yo no sé inglés. También estaban diciendo en que español, el están en dormido español. era... Perdón, están en español. ¿En dónde? ¿En la web? Acabo de poner el link en el chat porque me llamó mucho la atención. Ahí está el documento completo. Ah, qué bien. Ah, yo no he leído esos. Bueno, si están en Yo español, me tampoco los he encantaría leído. poderlos leer. Es otro Voy a libro leerlo. de Urantia, es una segunda parte, les digo, ¿eh? Es fascinante. Sí, yo me leí la parte que él resumió sobre el Supremo y eso es lo que me permitió entender en el libro Urantia un poco más el Supremo. Pero también habían especulado de que el durmiente era el señor Kellogg, porque recuerden que el señor Kellogg antes de morir dejó que una parte de la ganancia de la empresa Kellogg va a la fundación para la impresión de nuevos libros y la traducción de libros. Entonces pensaban también que era Kellogg, pero yo creo que ninguno de los 6 que estaban allí recibiendo la información era el durmiente, es anónimo y nunca se enteró de lo que estaba sucediendo en su mente. Es lo que tengo entendido. Sí. Marcelino, ¿querías agregar algo? Gracias, hermanito. Muy breve, pues ya estamos en el límite del tiempo. Sí, de acuerdo a lo que comenta Esther, no olvidemos que en el folleto de Mark Kuliak, que es uno de los resúmenes que para mí son realmente fabulosos, extraordinarios y sobre todo muy coherentes, se habla de una cantidad de aspectos que se dijeron fuera del libro por parte de los reveladores y él coloca allí en ese folleto 12 párrafos de distintas expresiones de los seres celestiales que no están en el libro de Urantia, por un lado. Por otro lado, sí, definitivamente lo que dice Oli referente a los 7 niveles de evolución cósmica se refiere, de acuerdo a lo que los reveladores nos comentan, a los 7 niveles del logro que aparecen en el documento 110, sección 6, página 1209 y 1210. De manera de que ahí dice textualmente 7 niveles de evolución cósmica que efectivamente tienen que dar el humano para poder fusionarse con el ajustador, o sea, superar todo el grado de imperfección humana para llegar a fusionarse con el ajustador. Por ese lado. Por otro lado, además de los comentarios que se hicieron referente a la conexión con la visualización de estos serafines, que también comenta Mark Kuliak, para una, digamos, un transporte de una sociedad de un planeta a otro planeta. Entonces, además de eso, también hay algunas otras anécdotas, incluso yo estando en Caracas, alrededor del año 97, por allí, hubo alguien que me comentó de una especie de comentario que nunca quedó escrito, pero que se comentaba siempre entre los miembros del fórum y otros miembros del grupo de contacto, que era el caso de que se les pidió a los
miembros del grupo de contacto que se suponía que eran reservistas del destino planetario no viajaran en avión, porque podía ese avión colapsar y no iban a poder justificar cómo se podrían salvar, que viajaran preferiblemente por tierra, porque ellos tenían una protección especial. Eso es un comentario que nunca quedó escrito, pero que se irradió durante mucho tiempo, y eso lo escuché yo en Caracas con algunas personas que tienen conexión con la Fundación Urantia. Quería compartir eso, estimada Angelita. No, gracias, Marcelino, Gracias, siempre tan Marcelino. asertivo. Creo que ya es hora de que terminemos. José, nos resta darte los agradecimientos, por favor, para el 2026. Te invitamos nuevamente, estaré pendiente, te mandaré la invitación a ver si me la puedes aceptar. Se me perdió, ¿dónde está? ¿Dónde está, Pepe? ¿Dónde está? No lo veo, se fue. Ah, ya lo vi, ya. ¿Ya No lo apareció? encontré, no sé por qué se movió las fotos. Entonces, para el 2026 te espero nuevamente, José. Gracias, Muy mil y linda mil. conferencia. Hermoso. Hoy tu Gracias. ponencia, tu exposición, lo que quieras decir, fue muy enriquecedora y aún más, es que fue amena, porque es que hablar de este tema no es ameno, es fuerte. Y tu exposición fue muy amena. Gracias a todos los que estuvieron, a cada uno de los que pudieron o quisieron de alguna forma participar. Marcelino, Esther, Armando, Alfonso, quienes más nos participaron acá. Ya se fue Byron, Octavio, en fin, todos aquellos que estuvieron presentes. Gracias, José, gracias a Ketty, que ya no la veo. Feliz Navidad y feliz año hasta el año entrante. Gracias. Cuando Lucy ya haya hecho su trabajo, Lucy te lo estará enviando, yo te lo estaré enviando para que lo subas también a tu grupo, ¿vale? Bien. Gracias. Ok, Gracias excelente, a mil y todos mil por su gracias. presencia. ¿Ah? Adiós. A ti. Bye. Dios No te vas bendiga a, a todos. Chao, no vas, estén bien. espérate, ¿no vas a anunciarlo el próximo lunes? El próximo Bueno, lunes es anunciarlo. J Musa, seguimos con J Musa, con el J Musa, vamos para el documento 66 ya, creo que sí. Ok, Todavía nos queda pendiente un tema del 66. sí. Ok, La- nos queda la- pendiente las una del sesiones que no he 66. asistido las he escuchado y maravillosas. Maravillosas, ¿no? Excelente. Retransmitidas, sí, muy bonito. Les damos las gracias por haber estado con nosotros.